Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas, futboleros y futboleras. Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast de Fútbol Base 10. Como cada semana os traemos un pequeño halo de luz para poder seguir aportando sobre todo lo que nos enreda en el tema futbolístico. Para eso hoy tenemos una persona muy ducha en el tema de la metodología, en el tema de la estructuración de entrenamientos, el juego posicional, lo que viene siendo el fútbol en general. Tenemos una persona que ahora mismo se encuentra en el fútbol femenino, más concretamente en el Cádiz, y tiene un pasado ya, pues, como puede ser por la cantera del Madrid. Por ello nos encontramos hoy con Iván Pernía. Muy buenas, Iván. Muy buenas tardes. Lo primero, darte las gracias por contar conmigo y bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo para este tipo de cosas siempre me gusta ser muy abierto y acceder, porque yo creo que en un mundo en el que vivimos tan globalizado, el que entre nosotros podamos aportarnos ideas y bueno, ayudarnos, creo que siempre viene bien. Así que yo encantado de pasar este ratito con vosotros. Pues desde Fútbol Base 10 y yo personalmente como Igor, darte las gracias por este ratito que nos vas a dedicar y este conocimiento y este espacio de crecimiento que nos puedes ofrecer, porque creo que en todas estas oportunidades que se van generando está el crecimiento personal de cada uno y el colectivo como desarrollo futbolístico. Sí, estoy de acuerdo, y además que siempre me gusta decir que, joder, que al final entre nosotros que vivimos en un mundo, o nos dedicamos a un mundo súper competitivo como es el fútbol, prácticamente pensamos que tenemos toda la sabiduría y no es así. Yo creo que al final de cualquier compañero que esté en activo a día de hoy entrenando podemos aprender, visualizando cualquier entrenamiento de casi cualquier categoría podemos sacar conclusiones y podemos al final incluso ver cosas que nos puedan servir a nosotros como entrenadores para aplicar en un futuro. Entonces, bueno, yo creo que el que haya sitios o espacios como este en el que todo el mundo pueda aportar, todo el mundo pueda dar su punto de vista es enriquecedor para todos los que nos dedicamos a este mundo, claro. Imprescindible, y creo que sobre todo el hecho de entender que hoy estás aquí, mañana no sabes dónde vas a estar y que no dejamos de ser compañeros y creo, o mi manera de ver, en todo lo que podamos crecer de manera conjunta y ayudarnos, pues bueno, bienvenido sea, porque al final no sabemos con quién vamos a compartir vestuario o vamos a compartir camino de vida en esta vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y que al final el mundo del fútbol es más pequeño de lo que pensamos. Al final, siempre o por redes sociales o por algún artículo o porque la historia, no, prácticamente sabemos quiénes somos cada uno, nos ponemos más o menos cara y al final, como te digo, ¿no? Yo creo que hay que empatizar con el compañero que tenemos al lado, ser lo más solidario posible. Sé que es difícil y muchas veces va en contraposición de lo que se entiende como fútbol, pero yo en ese sentido sí que lo intento. Intento la medida posible, estar muy proactivo en este tipo de cosas y bueno, animo a la gente, animo a la gente a que ayude al compañero que tiene al lado, al compañero de profesión y que al final si no nos ayudamos a nosotros, entre nosotros, que lo tenemos difícil, lo tenemos complicado. Pues se agradece que siga habiendo gente así, que nunca se pierda ese espíritu. Te iba a comentar, Iván, para poder empezar un poquito lo que es la entrevista, la charla que tenemos hoy para poder disfrutar. ¿Cuál es la situación actual de Iván Pernía en el fútbol? Viendo ese bagaje que tienes ya por diferentes equipos, diferentes estructuras y situaciones futbolísticas, ¿cómo te definirías y cómo te ves actualmente en el fútbol? Pues mira, yo creo que el llevar tantos entrenamientos a la espalda y tantos años de trabajo, sí que me he dado cuenta que al final el día a día, independientemente de la categoría en la que estés entrenando, tiene que ser un día a día de disfrute. Creo que, bueno, cuando era más joven y empezaba, creo que yo personalmente me metí una presión excesiva, ¿no? Con el tema resultado, incluso estando con equipos de categoría inferior. Gran error por mi parte. Y conforme van pasando los años, va pasando el tiempo, te vas dando cuenta un poco de los diferentes contextos en los que entrenas, incluso estando en equipos muy grandes y en sitios donde la presión es el día a día.
te das cuenta de que si no eres capaz de dejar esa presión al lado y disfrutar, ¿no? De lo que decimos siempre, ¿no? Del proceso del día a día, de cada entrenamiento, de cada partido, de cada situación, de cada rival, de tus propias jugadoras o jugadores con los que esa temporada te toque trabajar, no tiene sentido, ¿no? Si no soy capaz de hacer eso, no tiene sentido. Entonces yo a día de hoy me encuentro en una situación, en un club en el que, bueno, pues evidentemente siendo un primer equipo con una estructura de fútbol masculino por detrás, evidentemente al final es un proyecto en el que el resultado es importante, pero yo personalmente sí que busco el que el día a día sea muy enriquecedor tanto para mí como para las propias jugadoras en este caso. Entonces, bueno, independientemente de lo que pueda pasar el fin de semana, se gane, se empate o se pierda, siempre intento sacar las conclusiones positivas de que la semana ha ido de forma correcta, se ha trabajado en base a lo que buscábamos y que, por supuesto, al final las jugadoras se vayan a su casa pensando, bueno, me ha merecido la pena, me lo he pasado bien y además de pasármelo bien, sigo creciendo, ¿no? En mi vida futbolística he dado un pasito adelante porque la haciendo hemos aprendido esto, hemos potenciado tal conducta o hemos hecho tal corrección de lo que nos interesa. Entonces, esa es mi perspectiva a día de hoy. Creo bueno, que esto al final te da un poco también el paso del tiempo y, como digo, ¿no? Y recalcar, no quita que ese disfrute, ¿no? Esa diversión, porque al final es un juego, no deja de ser un juego, encima de los resultados. Al final el fútbol es resultadista y sabemos que tenemos que convivir con ello y cuando los resultados no se dan, pues lo normal es que a nosotros como entrenadores se nos aparte, ¿no? Es lógico, normal, es algo natural y que tenemos que convivir con ello. Pero bueno, si somos capaces de llevarlo de la mejor forma posible, pues al final, más tarde o más temprano, los resultados se tienen que dar. Creo que al hilo de lo que ibas comentando, el tema de los resultados, de ese crecimiento semanal, diario, incluso en las tareas de entrenamiento y cómo puede ir avanzando y cómo llega a esa situación al fin de semana, me vienen dos términos a la cabeza que creo que en mi corta carrera hasta el momento actual, pues bueno, lo he oído varias veces y creo que me ha hecho reflexionar muchas veces y me gustaría saber cómo lo ve Iván. Y es, por una parte, el hecho de qué he conseguido como entrenador, como equipo, bien como situación de club, y qué he merecido. ¿En qué te basas tú como entrenador, como persona, a la hora de evaluar? ¿En lo que he conseguido, lo que he merecido? ¿Qué diferencias ves entre ambos términos? Bueno, pues a ver, por un lado te tengo que decir que yo personalmente todo lo que he conseguido, y en eso siempre estoy muy orgulloso de decirlo, ha sido por trabajo, trabajo y trabajo. Yo, bueno, soy sevillano, llego a Madrid en el último año de carrera y, bueno, me surge la oportunidad de hacer las prácticas en el Club Deportivo Leganés, donde, bueno, pues por suerte me tiró ocho temporadas, la verdad que muy buenas, 8 temporadas que considero que en mi casa, ¿no? Es un club en el que prácticamente me lo ha dado todo. Y es el paso siguiente que doy gracias al trabajo, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? En eso del fútbol para crecer tienes que conocer o tener el contacto, ¿no? Que en parte es cierto, llega a cierto punto es importante, ¿no? Tener esa agenda llena de contactos que te puedan, por lo menos, entreabrir, ¿no? La puerta. Pero es cierto que yo creo que el trabajo diario es la clave. Al final tú puedes tener muchos contactos que si tienes la oportunidad y tu trabajo no es bueno, evidentemente el propio fútbol te acabará más tarde o más temprano apartando. Entonces, en cuanto a lo que tú me dices de qué he conseguido, pues bueno, pues todo lo que he conseguido, que creo que es bastante, teniendo en cuenta que cuando yo empezaba a entrenar, pues quizás no me planteaba en ningún momento llegar a ser parte de 3 canteras tan importantes como a día de hoy lo he sido, ha sido gracias al trabajo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué merezco o qué he merecido? Pues yo creo que al final se tiene o se merece lo propio que da, ¿no? Es decir, yo no podría decirte, joder, pues creo que merezco estar en tal sitio por mi trabajo, ¿no? Yo creo que todo va en consonancia y todo al final conlleva un tiempo preciso y concreto, ¿no? En mis primeros años, pues quieres correr mucho. En los primeros años como entrenador, yo recuerdo que tu cabeza vuela a categorías muy altas, a equipos con nombres muy grandes.
pero bueno, te vas dando cuenta que a lo mejor no es el momento porque no lo mereces. Básicamente porque quizás no estés preparado. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener calma, hay que ser muy paciente y esperar, ¿no? Esperar a que las cosas al final lleven su curso natural. Entonces, en cuanto a merecer, yo estoy contento. Yo creo que merezco lo que he podido sembrar, ¿no? Con mucho trabajo, así que poco más te puedo decir. Ojalá en otro momento que podamos hablar te pueda decir en unos años, pues mira, cuando hablamos de estos dos términos, ahora te podría decir esto y te podría decir lo otro. Pero a día de hoy es la respuesta que te puedo dar. Creo que has dado la clave de lo que con esa pregunta me intentaba buscar y ahondar, y es el hecho de la importancia del trabajo diario sin tener que focalizar en un poco más a futuro de qué estoy buscando, dónde me quiero situar, en el futuro dónde me veo, sino el hecho de darle importancia a lo que merezco en base al trabajo que voy haciendo, que muchas veces dejamos esa evaluación propia de entrenador, incluso del propio jugador o jugadora, en base a lo que ha conseguido, a lo material, al resultado, sin visualizar ese trabajo que tiene detrás, ese esfuerzo, esa mejora, esa proyección. Y creo que has dado en el clavo a la hora de decir que un entrenador, un jugador, cualquier persona en el mundo del fútbol debe ser evaluada. Yo creo que en este contexto, por lo menos en el que nos manejamos, por todo ese trabajo que va realizando, por esa proyección. Evidentemente, el resultado nos acaba guiando y nos acaba situando en una situación competitiva, pero creo que es importante entender el contexto del que estamos hablando. Sí, sí, por supuesto. Y además, lo que tú dices, ¿no? Bueno, yo he escuchado mucho la frase, seguramente tú la has escuchado también, ¿no? La de el fútbol me debe una, ¿no? Cuando a lo mejor han ido las cosas, pues, lo bien que queremos, ¿no? Sí. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿por qué cuando las cosas van muy bien no decimos el fútbol nos ha regalado una? Es decir, yo creo que al final es un ten con ten, es decir, hay momentos en los que no salen las cosas y trabajas mucho y hay momentos en los que salen las cosas prácticamente a poco que hagas. Entonces, por eso te digo que yo creo que el hablar de merecer, al final, si somos sinceros en ese sentido, pues merecemos lo que nosotros damos. Es decir, el trabajo, la constancia, el día a día, la planificación que llevamos, el cómo nos tomamos las cosas, pues al final acabamos teniendo ese merecimiento. Objetivamente o subjetivamente podemos decir que podría estar mejor remunerado o podría estar en una categoría más alta. Bueno, pues a lo mejor sí, pero bueno, hay que ser paciente, nunca se sabe cuándo puede llegar. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que para mí la clave es esa, ¿eh? Para mí la clave es trabajar y esperar que todo llegue porque más tarde o más temprano llega. Y si no llega, que muchas veces esto lo hablo con muchos compañeros, es porque no tenía que llegar. Yo en ese sentido sí que soy muy de creer, ¿no? En que, bueno, todo pasa por algo y si no llega es porque no es el momento, no es la situación o simplemente no tiene que pasar. Creo que debería firmar bajo las palabras que nos transmites, porque me encuentro muy en sintonía con todo lo que nos haces llegar. Por lo tanto, sí que me gustaría hacerte un poquito una pregunta algo más deportiva, que iría enlazada con el hecho de los cuerpos técnicos, la situación. Muchas veces nosotros podemos brillar, vamos a llamarlo de alguna manera, mediante el trabajo diario que vamos realizando y poder ir encontrándonos en diferentes entornos, como es tu situación. Pues bien decías, inicios en el Leganés, pasar por el Real Madrid, encontrarte en el Cádiz, en diferentes canteras. Y me gustaría consultarte el hecho de cómo formas tu cuerpo técnico. Hasta ahora viajan contigo, te encuentras en una cantera y, bueno, te adaptas a lo que tienes alrededor. ¿Cómo lo has desarrollado, Iván? Mira, yo para mí el tema del cuerpo técnico es algo fundamental porque, bueno, por un lado, siempre hablamos o yo creo que es un error que cometemos siempre, ¿no? Que el entrenador siempre es el foco, ¿no? Digamos que es un poco la cabeza visible, pero creo que no somos conscientes del trabajo que hay por detrás, sobre todo en fútbol profesional, de todos los miembros del cuerpo técnico
para dejar prácticamente todo en bandeja a la última toma de decisión, que es la del entrenador. Por lo tanto, yo creo que a todos los integrantes de un cuerpo técnico hay que darle el valor que merece, eso por un lado. Yo personalmente, pues mira, te cuento, evidentemente, aparte de formar parte de canteras, me ha tocado trabajar también en equipos humildes y muchas veces incluso haciendo las labores, ¿no? En mis primeros años en el Club Deportivo Leganés, a la vez estaba entrenando en lo que conocemos como equipos de barrio. Y bueno, pues llevabas esos dos equipos, te intentabas multiplicar como pudieses y con los recursos que tenías. Por un lado, en todo equipo de barrio, todo equipo más humilde en el que he trabajado, pues bueno, pues al final prácticamente te toca trabajar solo porque los medios son los que son, o bueno, pues alguien que te ayuda, que normalmente te lo suele poner el club, y te adaptas, intentas hacer un buen binomio con la otra persona e intentar en la medida posible que todo fluya. En canteras algo más complejo. En mi situación personal del Club Deportivo Leganés sí que era yo el que podía formar o al final contar con gente de un poco de mi círculo o de mi confianza. En el paso Real Madrid, el Real Madrid al final te firma a ti como técnico del ámbito que sea, preparación física, segundo entrenador, utillero, lo que sea, el puesto que sea. Y te encasilla en un cuerpo técnico. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es una situación quizás más compleja, no te diría más compleja, pero sí diferente, ¿no? Porque te encuentras muchas veces con personas que a lo mejor no conoces, que tienen la misma pasión que tú, pero bueno, que a lo mejor puede ser que a nivel de idea o de forma de trabajar haya alguna que no te cuadre mucho. Entonces, me parece que es fundamental ahí el trabajo en equipo y el que todo el mundo al final vaya en la misma dirección. Y yo te diría que quizás una de las cosas, un sitio en el que más he aprendido por eso, ¿no? Por ver diferentes perspectivas de gente muy diferente y al final todos acabar remando en una misma dirección. Y bueno, este año, por ejemplo, en el Cádiz, pues sí, he sido yo el que ha formado también cuerpo técnico, me dieron la posibilidad. Y bueno, para que tú veas, ¿no? Un poco el abanico tan amplio que encontramos dentro de mi cuerpo técnico este año, pues tengo una persona más de confianza que puede ser mi hermano, ¿no? Que es entrenador de porteras. Y se dio la oportunidad y decidí que se viniese conmigo. Entonces, podemos pasar a tener gente muy de confianza, a tener gente que no conocemos y que tenemos que trabajar por un mismo objetivo, e incluso a tener a una persona de la máxima confianza, como puede ser incluso un familiar, ¿no? Entonces, yo ahí es donde me he movido. Prácticamente podría decirte que he visto prácticamente casi todas las posibilidades que hay y estoy agradecido de ello, porque creo que cuanto más bagaje puedas experimentar o cuanto más bagaje te lleves en la mochila, al final luego esa experiencia suma, ¿no? Sobre todo a la hora de en un posible futuro que me pueda plantear de tengo que formar un cuerpo técnico, pues ver por dónde abordarlo, ¿no? Entonces, es lo que te puedo contar desde la experiencia que yo he tenido. Me parece interesante y cultivador el hecho de lo que nos transmites por ver que no siempre las situaciones son favorables o de la manera que a nosotros nos gustaría poder crecer o generarlo. Pero creo que por lo que nos transmites y cómo podemos entender el fútbol, y lo vemos hoy en día, esos cuerpos técnicos deben de contar con ciertas cualidades o ciertos aspectos a cumplir a la hora de desarrollarse. Tú como entrenador, si tuvieses que crear un cuerpo técnico actualmente, ¿qué consideras que es imprescindible o en qué pondrías el foco a la hora de poder generarlo? Pues mira, te diría que quizás una de las cosas que yo tendría más en cuenta o tengo más en cuenta, pues sería la proactividad de cada uno de los miembros que fuesen a conformar ese cuerpo técnico. Con proactividad entendemos la capacidad que tendrían cada una de esas personas de proponer cosas, ¿no? De estar activos constantemente y al final que si yo como entrenador tengo que tomar la última decisión, como te decía antes, ¿no? Entre todos seamos capaces de prácticamente dejarlo hecho. Creo que, por otro lado, es importante que dentro de cada parcela que conforma un cuerpo técnico, analista, preparador físico, adaptador, segundo entrenador, esas personas que conforman esos puestos, ¿no?
sean muy buenos en esos puestos, sería lo ideal. Y que ese conocimiento que tienen específico, por ejemplo, el preparador físico en el área condicional, el adaptador también en las parcelas del área condicional, el analista en el área de análisis de partido, de manejo de software y demás, ese conocimiento lo pongan al servicio del propio equipo. Es decir, existe una retroalimentación entre todos y que no se trabaje por parcelas estancas, es decir, que esa comunicación sea fluida y que, por ejemplo, el fisioterapeuta pues tenga comunicación constante con el redactador, con el preparador físico y a su vez con el entrenador. Yo creo que cuantas más líneas de relaciones y más líneas de comunicación seamos capaces de establecer, todo fluirá mejor y por supuesto, el rendimiento aumenta. Esto es la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, te puedes encontrar en sitios en los que cada rol dentro del cuerpo técnico son estancos que, bueno, pues no hay fluidez de información. Entonces, bueno, ahí sí que podemos encontrar un problema. Por eso te digo que para mí una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Esa comunicación, esa proactividad y esa relación que exista entre los miembros del cuerpo técnico. Y, por supuesto, al final, hablando de lo meramente deportivo en cuanto al estilo de juego, sobre todo que tenga más relación, ¿no?, con el preparador físico, segundo entrenador, analista, etcétera, etcétera, la idea, ¿no? La idea que yo como entrenador tenga de juego, ¿no? El estilo de juego que yo quiera llevar a cabo en función de las características del equipo al que vayamos a entrenar, vayan en consonancia también. Yo soy de una idea concreta. Creo que todas las ideas en el fútbol actual son válidas porque al final cualquier idea te puede hacer ganar, empatar o perder. Pero evidentemente, si yo tengo una idea, entendemos que un preparador físico que vaya a trabajar con nosotros debe ser acorde a esa idea también, de cómo trabajar el área condicional, acomodándose al estilo de juego que queremos llevar a cabo. Entonces, para mí eso es fundamental. Juntando todos esos ingredientes, pues a mí me saldría un cuerpo técnico ideal, que a veces es complicado de encontrar, pero sería un poco la ruta, ¿no? La hoja de ruta que yo marcaría a la hora de buscar a esas personas que pudiesen ser afines a trabajar conmigo. Escuchándote, Iván, me vienen dos preguntas muy claras a la cabeza, bien por, pues bueno, pues por propias gestiones o por situaciones que se pueden llegar a plantear. Y una de ellas es el hecho de ir en consonancia con la idea, el modelo de juego que se puede llegar a plantear. Creo que no significa estar potenciando únicamente las fortalezas del entrenador o de sus aspectos de juego, sino fortalecer todas esas carencias y cada uno tener esa especificidad, como bien decías, o esa especialidad y poder, como dice, conformar una burbuja completa donde, bueno, puede ser una situación en la que el analista sea muy específico en encontrar espacios de los momentos de juego defensivos, pero tener un segundo entrenador que en el desarrollo del juego ofensivo pues me pueda aportar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y además es que hablar de modelo de juego es algo tan amplio. O sea, nosotros siempre que hablamos del modelo de juego, cuando hablamos, bueno, pues así distendidamente, ¿no? Modelo de juego. Hostia, es que el modelo de juego conlleva tantas cosas. Creo que es algo tan amplio que a la hora de intentar minimizarlos en aspectos más micro, conlleva un trabajo enorme. Y yo creo que tiene tantas posibilidades que a una persona, que en este caso podría ser el entrenador, aunque tenga un estilo muy marcado, hay muchas cosas que se le van a ir, seguramente. Entonces, simplemente fíjate, ¿no? Un ejemplo que te pongo muy claro. Si yo tengo un modelo de juego que se basa mucho en transitar rápido, ¿no? En aprovechar los contraataques, en buscar la velocidad, ¿no? Por las características que sea o por mi idea como entrenador, lo que sea. Simplemente el ser capaz de diseñar tareas que a nivel condicional calquen lo que puede pasar en competición en cuanto a distancias, aceleraciones, desaceleraciones, velocidades, etcétera, etcétera, a mí como entrenador a lo mejor se me puede escapar. Pero por eso te digo que necesito tener un preparador físico que sea capaz de diseñar una tarea bajo lo diré, bajo un paradigma condicional, eso es, bajo un entorno condicional,
que sea capaz de llevar a cabo en nuestros entrenamientos esa especificidad que pasa en competición, ¿no? Porque yo puedo tener un modelo de juego basado en el contraataque, pero si no analizo qué pasa a nivel condicional, yo puedo plantear tareas de contraataque que no sean capaces de reproducir las demandas o las exigencias condicionales o físicas que luego le pido yo a mi equipo en competición. Entonces, ese detalle, que parece minúsculo, pues ese detalle puede marcar también la diferencia. Entonces, por eso es lo que te decía, ¿no? Creo que es tan importante el que todo el mundo tenga esa idea, o sea, afín a la idea que yo puedo plantear y además sea capaz de desmenuzarla en diferentes aspectos en los que a lo mejor se puedan especializar, que bueno, que prácticamente estamos hablando de llegar a la máxima especificidad. Además, a día de hoy, que ya sabes tú que la palabra especificidad es una de las claves que se utiliza prácticamente todo el tiempo. Así es. Creo que el tema de la especificidad y bien la adaptabilidad al entorno, creo que hoy en día cobra más importancia de la que muchos pueden llegar a pensar. Sí. Estoy de acuerdo con el tema también de la adaptabilidad, ¿no? De intentar tener una idea, pero que no esté totalmente encorsetada. Yo creo que al final hay que ser un poco más amplio. Igualmente a mí me pasaba cuando empezaba, ¿no? Tenías una idea muy fija. Conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que cada partido es un mundo, cada equipo rival te intenta ganar, intentando hacerte la vida imposible, y que muchas veces tu idea no se puede llevar a cabo. Y te das cuenta en el propio partido es que a lo mejor haciendo algo que no es exactamente lo que yo busco, tengo las posibilidades de ganar. Bueno, pues ahí como entrenador creo que es importante que puedas adaptarte, y bueno, pues a lo mejor ese día hay que hacer otra cosa que se aleja más de lo que pensamos, pero que me acerca a los 3 puntos. Así es. Hablando un poquito con el tema de la idea de juego, esa situación, bueno, prioritaria que nos gustaría como entrenadores o idílica, me gustaría conocer, Iván, un poquito tu entorno, tu idea de juego, sabiendo que, bueno, el juego posicional, como le venimos llamando, es una de tus predilecciones, si no me equivoco, ¿no? Sí. Lo que te decía antes, ¿no? Yo cuando empezaba, pues era muy fan del juego posicional a extremo máximo. Lo que pasa es que igual la experiencia te hace ver que a veces ser un extremista de algo no es bueno, es decir, es contraproducente. Entonces, a día de hoy, yo intento que mis equipos practiquen un juego más posicional, un juego más combinativo, aprovechando mucho, ¿no? Sobre todo intenciones tácticas como pueden ser los apoyos, los desmarques, jugar con equipos o tener equipos que sean protagonistas en el juego mediante la posesión del balón. Pero es verdad que te das cuenta de que hay partidos en los que no se puede jugar, el rival no te deja, porque el rival hace cosas muy bien muchas veces. Y bueno, pues a lo mejor pasar a jugar un ataque directo, como decíamos antes, un contraataque, pues te acerca a ganar. Entonces, creo que a día de hoy, creo que como entrenadores tenemos que ser muy camaleónicos. Tener una idea que nos guste más, ¿no? Una idea con la que nos sintamos más cómodos, que la que prioritariamente vayamos a llevar a cabo, pero que sepamos que tenemos que darle al jugador o a la jugadora herramientas suficientes para que el día que esa idea no tenga sentido, no tenga efecto o no se pueda dar, tenga esas herramientas para llegar a intentar ganar con otras conductas, ¿no? Entonces, sí, yo te puedo decir que a día de hoy, si me tengo que definir, me defino más del juego posicional, pero te diría también que no soy tan extremista o no soy nada extremista conforme lo era hace unos años. Me parece importante ver esa evolución, sobre todo por el hecho de que, como siempre creo que se nos ha dicho, o por lo menos yo he escuchado siempre en mi vida, el hecho de ser extremista no es nada bueno. Los polos al final muchas veces no son buenos y creo que saber manejarse y adaptarse al entorno y poder ir, pues bueno, movilizando esas ideas es importante. Por ello sí que
creo que para las personas que nos oyen, todos esos oyentes, pues bien sean entrenadores, jugadores, cualquier oyente que podamos tener, ¿qué claves le darías para poder entender ese juego posicional, para poder llevarlo a cabo? Yo, sí, cada vez que, bueno, se da la circunstancia que, bueno, por mi labor como profesor, ¿no? En la Federación de Fútbol de Madrid, y bueno, se da la circunstancia de tener que hablar del juego posicional o del juego de posición, ¿no? Sobre todo cuando hay que diseñar algún tipo de tarea y demás, que es algo complejo, que cuesta todavía. Yo, una de las claves que siempre digo, o la que más me gusta decir, es que el juego posicional se basa, primero, en ser capaz de reproducir las conexiones, las sinergias o las relaciones entre jugadores que va a haber luego en competición. Eso llevarlo a una tarea es llevar una tarea a la máxima especificidad y no tiene por qué ser un partido para llevar esa tarea a la máxima especificidad. Y por otro lado, que el juego de posición utiliza la posesión como un medio y no un fin. Es decir, que yo tenga el balón, que yo acumule pases, es el medio para conseguir mi fin, que va a ser el gol. No podemos en ningún momento, que yo creo que al final seguramente ha habido, o cuántas veces no, hemos escuchado, no, es que este equipo ha tenido tanto por ciento de posesión. Ese sería el fin. No, tenemos que verlo como un medio. Al final gana el que hace más goles. Entonces, tener la posesión, yo por lo menos lo entiendo como que me va a acercar a conseguir el gol. Habrá gente que no, habrá gente que piense que un ataque directo le acerca a conseguir el gol. Perfecto, me parece genial. Pero yo siempre digo lo mismo. El juego de posición se basa en mantener esa posición, aparte de un millón de principios y subprincipios más, pero lo más importante es saber que el fin es el gol. Entonces, yo utilizo esa posición para llegar al fin, que va a ser llegar al gol. Y de hecho, uno de los principios fundamentales del juego de posición es la progresión en el juego. Es decir, yo acumulo pases o yo juego pasando el balón para progresar, es decir, para ir hacia adelante. Entonces, creo que si no tenemos esos objetivos como prioritarios a la hora de trabajarlo, pues probablemente estemos haciendo algo que no sea exactamente un juego de posición. Creo que me siento identificado con todo lo que vas diciendo y creo que es importante poder visualizar y ejemplificar a todos los oyentes el hecho de que el juego de posición no requiere de un mantener, como bien decías, sino es el hecho de ir progresando esas líneas de posición rival que se plantan en el juego, y que el hecho de tener o mantener esa situación en la posesión no implica el no poder buscar en esos espacios a espaldas. Creo que todos somos conscientes que si puedo llegar al gol mediante 3 toques, que esos 3 toques me lleven a progresar líneas y poder llegar en una situación favorable al gol, todos estaríamos en una situación idílica. Creo que en la situación de Guardiola en aquel Barcelona, que parecía que se dominó como el tiki-taka, ha ido haciendo mucho daño a la comprensión de lo que es hoy en día o lo que visualizamos hoy en día. ¿Puede ser así, Iván? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí que yo me he podido dar cuenta, una de las cosas que quizás me da más pena de cómo se ha llevado al extremo, ¿no? Esa idea de juego que tenía Guardiola con el Barcelona, es como poco a poco en el fútbol base se van perdiendo los niños, sobre todo que juegan en las bandas, ¿no? Regatadores. Porque encontramos entrenadores y yo, joder, veo bastantes partidos de fútbol base porque me gusta, que cuando llega ese balón a ese jugador extremo, jugador habilidoso, jugador que es un niño, que al final el niño lo que quiere es regatear, que es lo que sale de forma natural, se le da la voz para que pise y gire otra vez. Entonces, eso no es un juego de posición. O sea, yo creo que el juego de posición realmente sería cuando mi objetivo es llevar el balón a ese jugador que es muy bueno en 1 contra 1 para que se pueda jugar el 1 contra 1, porque sabemos que en un porcentaje muy alto va a tener acierto o va a tener éxito, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estoy de acuerdo con lo que dices de hacer daño, ¿no? El Barcelona Guardiola no acumulaba pases
sí porque sí, o sea, acumular pases con un sentido para llevar el equipo rival a una zona y luego salir por la otra para ubicar, ¿no? Porque igual, otro de los conceptos de los que se habla mucho es juego de posición o juego de ubicación, ¿no? Porque la posición muchas veces se hace referencia, ¿no? a la orientación corporal, ¿no? Al perfil del jugador, cuando el juego de la ubicación realmente la relacionamos con dónde me coloco en el propio campo, ¿no? Entonces, pues eso, pues lo que hacía el Barcelona era tener el balón para que sus jugadores se fuesen ubicando en zonas, en este caso desiertas, y ahí hacer daño. Entonces, sí, yo creo que para poder llevar a cabo al 100% o realizar de forma exitosa una idea, sobre todo cuando tampoco conocemos al 100% el por qué se hacían las cosas, porque no estamos en el día a día de ese Barcelona, para poder intentar reproducir algo que nos parece que es, creo que tenemos que conocer el porqué de las cosas. Entonces, ahí también muy al hilo de, ¿no? En redes sociales, que a día de hoy es muy fácil compartir tareas, sobre todo equipos profesionales. Está muy bien, ¿no? Hay tareas que a mí, hay muchas tareas que veo que me gustan, que creo que joder, tienen mucho potencial, pero no puedo copiarla y pegar, porque yo no sé por qué se está haciendo esa tarea. Entonces, al final estoy generando un entorno, un contexto que es válido para un equipo X, pero para lo mejor para mis jugadoras no es válido. Pero pues la base de esa tarea sí puede ser válida. Entonces yo debo adaptarla, pues igual pasa con la idea, ¿no? Puede ser que me guste más la idea de Guardiola o me puede gustar más la idea de Simeone, pero yo la tengo que adaptar a la edad, a la categoría, a un montón de cosas para que al final tenga sentido, claro. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Claro que sí. Creo que es importante el hecho de poder entender todas estas situaciones y ver qué referentes coge la gente. Creo que en este juego de posición es importante visualizar la situación en la que vemos referentes, sobre todo en la élite, donde pues bueno, aparece Guardiola, muchas veces de Chervi, Arteta, Xabi Alonso. Creo que son perfiles variados de entrenador donde podemos ver que hay un desarrollo. Pero sí me gustaría saber cuál ha sido un referente para Iván Pernia en este desarrollo. Pues bueno, antes de decirte cuál ha sido mi referente, al final todos ellos podríamos decir, ¿no? Afirmar que realizan juego de posición, pero no todos lo realizan igual. Creo que es algo importante a destacar porque al final cada uno tiene su materia prima, como yo digo, que son sus jugadores, que son totalmente diferentes y que cada uno me puede aportar diferentes cosas que a otro entrenador a lo mejor no le puede aportar X jugador. Entonces eso es importante. Bueno, pues yo creo que prácticamente como todos los que nos gustan el juego de posición, el primero en el que nos fijamos y el que nos llamó la atención. Yo creo que de forma también oportunista, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Al final el Barcelona ganaba siempre, la Guardiola. O sea, yo creo que al final buscamos o queremos parecernos a aquel equipo que tiene éxito, evidentemente. Por lo tanto, creo que yo y muchos millones más de entrenadores nos gustaba ese Barcelona porque entendíamos que jugaba muy bien, pero ese jugar bien era porque al final acababa ganando los partidos de forma muy por encima a los rivales. Entonces te podría decir que es el primer referente, ¿no? En este juego de posición que yo te puedo decir, ¿no? Luego, por ejemplo, vemos a Guardiola cómo ha sido capaz de ir evolucionando su propia idea, dar variantes y adaptarse a equipo, liga, jugadores que tiene, etcétera, etcétera. A día de hoy, bueno, pues a día de hoy te podría decir que uno de los entrenadores que más como referente o más me gusta es Manuel Pellegrini. Me parece que es un entrenador que prácticamente en todos los clubes en los que ha trabajado ha tenido más o menos éxito, teniendo una idea de juego que bueno, muy personal, en la que es un equipo que quiere tener buen trato del balón, quiere ser protagonista, pero que los momentos en los que tiene que aumentar el ritmo de juego y jugar a un ritmo de juego muy alto, con transiciones muy, muy rápidas, es capaz de hacerlo. Y bajar el ritmo y tener el balón y jugar a ese juego combinativo más de desgastar al rival y también puede hacer mejor o peor al final con los diferentes jugadores con los que ha podido contar él. Pero sí, es quizás uno de los entrenadores que a día de hoy más me puede llamar la atención, sí.
Qué interesante ver, sobre todo, que esa figura de referencia no viene de unos patrones que parece ser que, bueno, que en la actualidad van un poquito más diferenciados de lo que solemos ver y que muchas veces dejamos de ver esa situación, pues bueno, como he podido comentar yo, esos entrenadores aparecen en el fútbol internacional. Parece ser que en el fútbol nacional no aparecen esas figuras y en mi caso, por ejemplo, el hecho de aparecer la figura de Mitchell en el Girona, También. o cómo trabaja, creo que es un fútbol, como se les suele llamar, de rock and roll, porque muchas veces desde el juego posición es mucho más anárquico, mucho más movimiento, pero siempre interpretando esa ubicación y esos espacios a ocupar, y creo que la verticalidad y la viveza que le dan y la alegría al juego es impresionante. Estoy de acuerdo, Igor, y además, mira, justo conforme me lo estabas diciendo, lo primero que se me ha venido a la cabeza es lo que hablamos al principio, ¿no? Mitchell merece lo que merece, porque creo que seguramente sea un entrenador que ha trabajado desde su primer día, más o menos con una idea muy concreta, con los jugadores que ha podido tener en los diferentes equipos en los que ha trabajado, y bueno, pues ahora el fútbol, ¿no? Le está, entre comillas, como decimos, le está dando lo que se merece. No, al final se lo da el trabajo que ha tenido, el intentar en el día a día mejorar esa idea y creo que, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que es un entrenador que de los pies a la cabeza. Y bueno, lo está demostrando, ¿no? Yo creo que lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado, pero bueno, este año sobre todo creo que el Girona puede ser que sea uno de los equipos de moda, ¿no? De esta temporada. Totalmente de acuerdo y sobre todo por el hecho de que parece que es un equipo humilde, no vamos a llamarlo pequeño, creo que humilde desde bien presupuestos, bien desarrollo de jugadores y en cuanto a situación en tabla clasificatoria y ver cómo ha ido creciendo con el paso de las jornadas y el paso del tiempo, creo que es brutal. Es brutal a la hora de Y, tener. y la importancia de que el grupo crean esa idea, ¿eh? Porque al final tú puedes tener una idea, pero si el perfil del jugador, la creencia del jugador, incluso la propia experiencia del jugador con esa idea no es buena, complicado, es difícil. Entonces yo creo que se junta todo, ¿no? Yo creo que al final ha sabido convencer al grupo que tiene. Convencer no es nada fácil. Yo creo que tienes que dar argumentos de sobra en el día a día, plantear situaciones para que el jugador vea que eso tiene sentido y que realmente con eso van a conseguir, van a tener éxito. Y chapó en ese sentido de hacer que el grupo entero vaya con esa idea, porque cuando se va a una misma idea, cuando todo el mundo rema en la misma dirección, pues están ahí los resultados, claro. Creo que para ir encarando un poquito la situación final de la entrevista, me gustaría tocar dos temas muy importantes que vienen al hilo de todo esto y uno de ellos es el tema de la organización semanal, de la organización de la sesión, el ver bueno, pues parece que hay muchos paradigmas hoy en día y se repiten muchos patrones a la hora de esa organización, esa metodología. Pero me gustaría conocer un poquito el entorno de Iván y cómo gestiona esa situación. Pues mira, igualmente creo que, bueno, podemos decir, ¿no? Podemos afirmar yo creo que si no nos equivocamos, que a día de hoy a la hora de planificar metodológicamente, pues hay dos tendencias muy claras, ¿no? Lo que conocemos como el microciclo estructurado, el entrenamiento estructurado, ¿no? De Paco Cirulo y la periodización táctica de Víctor Frade, ¿no? Yo me he encontrado de todo, ¿no? Igualmente con la idea de juego, ¿no? Pues te encuentras gente muy extremista de una, muy extremista de otro, gente que es muy afán de, joder, hago juego posicional, pues tengo que ser muy del entrenamiento estructurado, porque al final es lo que hacía Paco Cirulo, Guardiola, etcétera, etcétera. Yo a día de hoy, igualmente, te digo que no hago ni una cosa ni la otra, pero hago las dos. Es decir, hay muchas cosas de la periodización táctica que me parecen muy buenas, muchas ideas que creo que cambian un poco la perspectiva que yo tenía de cómo orientar el trabajo, pero a su vez hay muchas ideas, muchos conceptos del entrenamiento estructurado que me parecen fundamentales de aplicar en mi día a día. Es decir, hay muchas cosas que digo, pues que esto, ¿cómo no puedo hacer caso a esto? Porque a mí personalmente me transmite confianza, me transmite seguridad y creo que es así, o sea, creo que estamos en lo cierto. Entonces yo te diría que a día de hoy, hablando un poco de la parte más metodológica, ¿no? Yo lo que hago es una mezcla.
yo hago, no te voy a decir que hago, o sí, ¿no? Una metodología Iván Pernía. Te digo que no, porque al final es mezclar de una cosa y la otra, pero sí, al final es ni una cosa ni la otra, pero a su vez las dos, ¿no? Y bueno, pues durante esa semana, pues lo que hacemos es, yo, bueno, siendo licenciado, sí que la parte física, la parte condicional, es algo que sí me interesa mucho, me apasiona también mucho. Es algo que, bueno, sí que tengo muy en cuenta a la hora de llevar a cabo los entrenamientos. Eh, y no te podría decir que tampoco hago nada diferente a lo que seguramente podamos hacer todos. Una semana tipo con días en los que buscamos un poco más de sobrecarga, los días centrales de la semana, jugando, ¿no?, con el espacio y el tiempo de las diferentes tareas. Hablamos también, ¿no?, de los principios, son principios más o menos grandes a la hora de trabajar a nivel táctico o subprincipios, ¿no?, del juego. Y conforme va llegando el día de la competición, pues bajar el volumen, ¿no? Una sesión que vaya más orientada al trabajo de velocidad y poco más. No te puedo decir mucho más porque ya te digo, creo que es repetir seguramente lo que hemos escuchado, hablado todos, y creo que no tengo ningún truco ni ninguna cosa que pueda hacer diferente al resto, ni mucho menos. Al final nos basamos sí que es verdad que nos basamos siempre en hacer tareas jugadas. Sí que creo mucho en la metodología sistémica, en la que todo, la especificidad se base en el 100% de nuestros entrenamientos. Pero bueno, no nos falta tampoco, ¿no?, nuestro trabajo en gimnasio, nuestro trabajo preventivo, todo este tipo de cosas que yo creo que al final también para una persona deportista es importante, porque no nos podemos olvidar que el fútbol es un deporte y que para poder hacer las conductas de forma eficaz necesito esa base física para llevarlo a cabo. Creo que es enfocar la situación actual desde la mayor naturalidad posible y con la mayor, pues bueno, no sé si disciplina o inteligencia posible a la hora de la organización. Pero creo que al hilo de la organización y de ver las situaciones en cuanto, bueno, pues como bien decías, desde tu parte más condicional y apasionada en el fútbol, las diferencias que has podido encontrar en el fútbol desde el punto de vista femenino, en el masculino, porque parece ser que, bueno, pues bien en cuanto a lesiones, en cuanto a adaptaciones físicas, ritmos de juego, me imagino que habrá diferencias en ambos sentidos, en ambos entornos. Me gustaría que nos hicieses llegar un poquito cómo te adaptas como entrenadora a esas situaciones y cómo lo has percibido. A ver, yo aquí sí que tengo que decir que, y bueno, yo me he dedicado durante mis 8 años en el Leganés, trabajo siempre en fútbol masculino, y bueno, desde que entro en cantera Real Madrid, pues me dedico al fútbol femenino, ¿no? Cuando la gente me pregunta, yo siempre digo que no puedo hablar de diferencias, porque un hombre y una mujer son contextos aislados, es decir, cada uno con sus particularidades. Cuando me dicen, no, porque una mujer tiene menos fuerza que un hombre. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues igual que un cadete masculino tiene menos fuerza que un senior masculino. Entonces son contextos diferentes. ¿Es mejor o es peor? Es diferente. Tengo que adaptarme a las cualidades en este caso, de cada sexo, ¿no? Lo único que para mí sí que cambia, o sí que hay que tener un poco más de atención, ¿no?, es en el tema lesivo, ¿no? Porque al final la anatomía de una mujer es diferente a la de un hombre, en muchos aspectos, y entonces son cosas que sí que creo que son necesarias saber para abordar sobre todo el trabajo preventivo, el trabajo que sobre todo que vaya a llevar a cabo fuera del césped, ¿no? Porque ya te digo que yo, por ejemplo, en el trabajo que se hace en el césped, no ha habido nunca diferencias entre una tarea que puede hacer en fútbol masculino que en fútbol femenino. La tarea es la misma, lo único que cambian las jugadoras o los jugadores que lo están ejecutando. Es igual que si hago una tarea con un equipo senior que la hago con un equipo infantil. Quizás la tarea es más o menos la misma, pero la ejecución es diferente en base a las cualidades técnicas, tácticas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que las mayores diferencias las encontramos fuera de césped por eso, ¿no? Por la propia anatomía de la mujer, por el porcentaje tan alto que hay de lesiones
en ciertas estructuras, como puede ser rodilla, tobillo, las diferencias, sobre todo a nivel lesivo en grupos musculares, ¿no? Cuádriceps en mujeres, isquios en hombres, que eso es importante tenerlo, simplemente porque ellas, por su anatomía, tienen mayor masa en los cuádriceps que en los isquios. Perdón, al revés, en los isquios que los cuádriceps. Entonces, bueno, creo que conociendo esos detallitos ya podemos abordar el trabajo de una forma o de otra. Y poco más. Cuando también me preguntan sobre diferencias que puede haber técnica, táctica, pues igual que las diferencias que puede haber entre una alevín y un juvenil. O sea, al final son diferencias que la da la propia jugadora por las cualidades que tiene. O sea, estoy convencido que habrá jugadoras en primera división que técnicamente son mejores que hombres que estén jugando en el fútbol profesional. Seguramente, no me cabe la menor duda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que puede haber diferencias en eso, ¿no? En lo que hemos hablado, ¿no? En esa fuerza, en esa velocidad. Bueno, pues que somos dos entes completamente diferentes, hombres y mujeres. O sea, en ese sentido, bueno. Y luego, pues bueno, creo que es importante, pero esto da igual si es fútbol femenino o masculino o la categoría a la que esté jugando. Creo que es muy importante analizar, ¿no?, las demandas del contexto en el que estoy entrenando y saber aplicar. Si me dedico al fútbol femenino, creo que tengo que ser experto en analizar qué ocurre en el fútbol femenino, que es lo que sea muchas veces, como por ejemplo el ejemplo típico, ¿no? El porcentaje de goles que se dan en acciones a balón parado. Es importante saber el por qué. Si yo lo analizo, pues seguramente ahí pueda tener un nicho para aprovechar y bueno, trabajar eso. Igual, cuando se habla, ¿no?, de no, es que las jugadoras juegan más lentas al fútbol. La velocidad en el juego es más lenta del fútbol femenino. Bueno, pues mira, te digo, la velocidad en el juego es más lenta y no es que sea más lenta. El problema es que una jugadora, cuando tiene que hacer un cambio de orientación, no es capaz de hacerlo de forma directa o le cuesta más por esa fuerza, esa diferencia en fuerza que vemos. Por lo tanto, el mecanismo que utilizan es transitar con una tercera por dentro. Entonces, cuando un jugador puede hacer un cambio de orientación con un solo contacto de banda a banda, muchas jugadoras lo que necesitan es transitar con una, por lo tanto estamos metiendo ya dos contactos. El pase con la del medio y este que juega la tercera. ¿Se pierde velocidad? ¿No? Bueno, se adapta. O sea, creo que si comparo dos equipos de fútbol femenino, seguramente haya uno que la velocidad sea muy, muy grande en comparación con el otro. Pero claro, si quiero comparar un equipo de fútbol masculino con la velocidad de un equipo de fútbol femenino, no puedo compararla. Como si quiero comparar el tamaño de un melón con el de una manzana. Son incomparables porque tendré que comparar el tamaño de los melones con los melones y el de la manzana con las manzanas. Entonces, bueno, yo te diría que las diferencias o el abordaje del trabajo específico, sobre todo en el tema de lesiones, como puede afectar, ¿no?, el ciclo menstrual también al trabajo de fuerza, que es importante saberlo. De esto hay cada día más, por suerte, ¿no?, más escrito y ya deja de ser un tema tabú. Creo que es algo importante. Y por otro lado, que tampoco se le dé la connotación negativa que se le daba antiguamente, ¿no?, de la regla del ciclo menstrual. No, es que afecta en el rendimiento y pensábamos que era como, no voy a hacer nada. No, bueno, pues es algo natural que tienen las mujeres y simplemente tengo que conocerlo porque no es todo negativo del ciclo menstrual. Tengo que conocer qué parte, en qué me puede dar problemas, entre comillas, problemas, ¿no? Cómo trabajar en ciertos momentos del ciclo menstrual y poco más. O sea, creo que al final, para mí lo importante es conocer el contexto y si conozco el contexto, las herramientas prácticamente las puedo aplicar. Qué bonito ver, sobre todo en este final de entrevista, el abordaje que preparas, Iván, porque se ve que con total naturalidad lo enfocas desde una sencillez de entender cuál es el contexto, anatómicamente ver que bueno, pues tenemos nuestras diferencias y evidentemente creo que ahí es un abordaje donde sí que se puede incidir, como bien decías, pues bueno, sobre todo desde fuera del terreno de juego para realizar esa situación preventiva, pero que el juego propio nos lleva a situaciones comunes y, como bien dices, el hecho de la adaptabilidad en buscar, pues bueno, ese tercero para poder llegar a transitar resulta fundamental. Sí. Te he puesto ese ejemplo, pero creo que la clave es, sobre todo a toda la gente que se dedica al fútbol femenino, ¿no?, es analizar qué pasa en el juego. Y analizando qué pasa en el juego, pues yo podré
pedirle a mis jugadoras que hagan conductas que sé que la pueden hacer. No puedo pedirle que hagan conductas que simplemente naturalmente no la pueden hacer. Entonces creo que es fundamental, pero vuelvo a repetir, es igual que si entreno un masculino infantil, un masculino cadete, un masculino juvenil, 3 etapas de masculino que son totalmente diferentes por la edad biológica del jugador. Yo no le puedo pedir a un infantil lo mismo que a un juvenil. Entonces, tengo que conocer dónde estoy entrenando y en base a dónde estoy entrenando, en la etapa que estoy trabajando, en la categoría, en el contexto, pues adaptarme, como tú dices, ¿no? Es fundamental la adaptabilidad y en base a eso, pues yo proponer tareas que generen las herramientas para ese contexto concreto y que ese contexto sea lo más eficaz posible luego en la extrapolación que pueda haber en competición. Pues Iván, por mi parte y por parte de Fútbol Base 10, por hoy creo que me gustaría darte las gracias y reconocer el gran trabajo y función que estás realizando en todo este mundo del fútbol. Gracias por traernos un poquito más de luz y conocimiento sobre todo lo que nos lleva adelante en el día a día y en la semana. Y desearte lo mejor en el proyecto, que sigas creciendo, que siga creciendo el equipo contigo y el club y ver que podamos crecer todos junto a ti, pues bueno, disfrutando de estos entornos como el que nos acabas de crear hoy. Nada, yo igualmente daros las gracias a vosotros. Creo que se hace corto siempre estos ratitos. Cuando te quieres dar cuenta, dices, joder, que se ha pasado 1 hora y pico. Yo siempre digo lo mismo y lo digo de corazón. Cualquiera que quiera escribir, que quiera sugerencias, dudas, cualquier cosa, cualquier herramienta, cualquier duda que pueda tener, en este caso fútbol femenino o lo que sea, me puede escribir sin problema, que yo siempre intento echar un cable a aquel que tenga alguna duda, porque siempre digo lo mismo. Yo cuando empezaba a entrenar, pues me hubiese gustado que hubiese una persona que con algo de experiencia que ya me hubiese ayudado, ¿no? Si tenía alguna duda y demás. Entonces yo creo que, como hablamos al principio, ¿no? Creo que hay que ser solidario con la gente, sobre todo con aquellos que empiezan a entrenar, que tienen muchas dudas y muchas cosas que quieren hacer. Y desde aquí, pues, ponerme a disposición de todo el mundo que nos escuche. Si cualquier duda que les pueda surgir de la charla de hoy o de cualquier otra cosa, me pueden escribir sin problema e intentaré resolverlas, ayudar o bueno, si incluso quieren sugerir algo, pues mira, yo encantado de debatir, que no hay nada, creo que no hay nada más bonito que 2 entrenadores debatiendo sobre una idea. Y si hay un café de por medio, yo creo que aún mejor. Así que nada, yo, Igor, darte las gracias nuevamente. He estado muy cómodo, muy a gusto. Al final, siempre que se habla de fútbol, yo creo que es difícil estar incómodo. Y lo dicho, espero que este proyecto que tenéis tan interesante que vaya hacia arriba, que creo que pues, es importante encontrar estos espacios, como decía, ¿no? Para todos aquellos que nos dedicamos a este mundo y bueno, al final de todo el mundo yo estoy convencido de que de todo el mundo siempre se puede aprender algo y seguramente que así sea. Pues nada, gracias Iván, de verdad, por mostrar esa cercanía y mostrarte con toda la predisposición del mundo a poder resolver cualquier situación que se pueda generar. Por eso mismo me gustaría recordar a todos los oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales, que pueden escribirnos. Creo que en este caso Iván lo ha dejado bien claro a él también, para poder pues bueno, gestionar cualquier duda, cualquier situación, sugerencia que se genere. Y me gustaría recordaros una vez más que si os ha gustado este episodio de hoy, no dudéis darle al like y si todavía no estáis suscritos a nuestro canal, por favor, suscribíos para poder estar al día de toda la información que podamos ir trayendo en estos espacios de debate y entrevistas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Iván, y una vez más seguiremos trabajando. Un abrazo a todos. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.